Hola, buenas tardes. Aquí soy Gabriel Pérez Barriros, les estoy hablando desde Nueva York, esperando a que se una Matías Dubil a esta llamada. Es la primera vez que uso el Instagram Live, así que les pido paciencia y aquí viene Matías. A ver, estar a punto de entrar. Hola, Matías, qué ahí bueno, estamos. genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo Sí, bien. qué bueno. ¿Estás en Buenos Aires o en Mar del Plata? Estoy en Mar del Plata, sí. Buenísimo. Me estaba yendo a Buenos Aires, pero bueno, Sí, me quedé pasaron acá, algunas cosas, ¿verdad? pasando. Sí. Oye, pues qué bueno. Bueno, te estaba diciendo que es mi primera vez en Instagram Live. Mm. Entiendo que es el tuyo también, ¿no? Ujú. Como participante. Así que bueno, si pasan cosas, que tengan un poco de paciencia con nosotros, Vamos. ¿no? Bueno, creo que un poco la idea era, nosotros teníamos un proyecto de exposición que está a medio montar, digamos, está en proceso cuando vino este parálisis. Y creo que la idea de esto era, pues bueno, un poco hablar del proceso, poder como compartir con un público de otra forma con estas tecnologías, pues un poco cómo ha sido el proceso hasta ahora, ¿no? Eh, También quería decir que el Instagram solo permite dos personas. Aquí falta como una tercera pata de la mesa, que es Lara Marmor, que espero que nos esté escuchando, que bueno, ha sido interlocutora como muy importante como parte de este equipo y entiendo que ella posiblemente haga eh, otra conversación contigo en algún momento. Así que, hola Lara, si nos ves, te extrañamos. Eh, bueno, como decía, la muestra en el Museo Fortabat está a medio hacer. De hecho, creo que tú, Matías, tienes una foto del medio montaje. Sí, Si nos, si nos a ver, enseñas. voy a ver cómo funciona el switch. Bueno, Ahí va, bastante genial. bien. Sí, Acá tengo varias fotos de premontaje, digamos, como de la carcasa de la muestra. Eh, es bastante, digamos, es una decisión también mostrarlo porque creo que bueno, nos está esperando. Y esta es una plataforma eh, que está, bueno, está a medio hacer, pero bueno, es interesante ver cómo un proceso queda suspendido en el tiempo y cómo lo que iba a ser una muestra finalmente, eh, nada, yo creo que como mucha gente las muestras se hacen hasta último momento, ¿no? Y seguramente la muestra que veamos en el futuro, obviamente, va a responder a este proyecto, pero va a tener un par de cosas más, un par de aditamentos más que tiene que ver con, bueno, obviamente con el momento eh, de la historia que estamos atravesando. Y bueno, acá les estoy mostrando detalles de la muestra, sistemas de suspensión que inventamos para este trabajo. Eh, y como digo, bueno, es todo como, digamos, la carcasa de un proyecto futuro que, que también tiene me parece muy interesante eh, revisitar diariamente, ¿no? Porque, eh, digamos, esta situación también es como una oportunidad para repensar y nada, bueno, de alguna manera esta plataforma que estamos utilizando tiene que ver con esa bisagra de la historia, ¿no? Y de la vida. sí. Y es raro, ¿no? Porque este momento que estamos viendo es un momento tan fugaz en una exposición normal, ¿no? Porque hay Claro. máquinas entrando y ahí llegan las Sí, sí, obras. sí. Es un momento como muy vivencialmente muy intensa. Y es curioso porque se quedó suspendido en un silencio. O sea, a veces pienso Mm. en el museo vacío, ¿no? Con estas Sí. cosas como este momento tan expectativo.
está ujú, justo en ese momento, como que no estás a la mitad del montaje, ¿no? Entonces está todo ahí en espera y ahí tenemos esto como en suspenso. Bueno, no deja de ser una situación interesante y sugerente desde otro sí, punto de vista, ¿no? ujú, A la cual voy a decir que tú le has sumado otra capa de contenido, me parece, con los dibujos de cuarentena, que bueno, luego hablaremos un poco sí, de ese proyecto. ujú, Pero antes quería como dar un poco de contexto, hablar como unos minutos sobre cómo ha sido el proceso de la exposición desde la invitación, de nuestras conversaciones, como digo, con Lara, que fue muy importante en todas ellas. Y quería como destacar tres aspectos que fuimos conversando desde el primer momento, que me parece que, bueno, podíamos hablar de eso y estructurar un poco el diálogo en ese sentido. Una de ellas, yo creo que es el hecho, si no me equivoco, que tú eres el artista más joven que ha tenido como una de estas individuales en el Museo Fortabat. Eh, y me parece que eso también desde el inicio nos generaba como una situación interesante, ¿no? Porque yo creo que la palabra retrospectiva es una palabra que cualquier artista le tiene pánico porque piensa que ujú. de alguna forma lo están matando al hacerle una Es muestra como retrospectiva. Tú estás la en un entrada al momento cementerio. tal cual. Y tú, pues, digamos, artísticamente eres un Mm, artista un poco joven para tener como mm, esa estructura, ¿no? Entonces yo creo que había una preocupación nuestra de que no fuera una mm, muestra consagratoria en el sentido tradicional, sino que mostrara que estabas en plena producción y, digamos, con una obra todavía en su formación, ¿no? En su proceso de formación. Un segundo aspecto que creo que vino mucho a las conversaciones era que eres un artista muy conocido en el ámbito, es decir, Matías Dubil es un nombre conocido que circula. Entonces, en un momento empezamos a pensar que ese conocimiento jugaba un poco en contra, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, mm, ya más o menos conozco la obra de Matías, lo he visto en todos lados, es una obra que circula en las galerías, circula en las colecciones. eh, entonces, un poco el desafío era cómo hacer un proceso de desconocimiento de la obra, ¿no? O la diferencia entre el reconocimiento y el conocimiento. O sea, si eras un artista reconocido, ¿cómo podríamos hacer que la muestra fuera una forma de conocimiento, de acercarse de otra forma? O sea, lo decíamos a veces en forma sintética, como que la gente conocía tus obras, pero no tu obra. Y si podíamos ujú, mostrar la obra y no las obras. Parece que sí. ahí hay algo interesante en juego. Y el tercer eje conceptual, digamos, en pensar la exposición, era en cómo pensar este lugar de la exposición, ¿no? El primer proyecto era uno que trataba de anular un poco la arquitectura, esta arquitectura tan característica del Museo Fortabat, ¿no? Que es una Ujú, arquitectura transparente, es decir, no tiene la típica infraestructura museográfica. Y fuimos, creo que avanzando en el proyecto y ahí mostraste esa carcasa que casi no tiene paredes. Fue una decisión muy consciente a pensar el tema del lugar, ¿no? O sea, que cómo el lugar es tan importante en tus obras. Todas tus obras retratan de alguna forma paisajes, lugares específicos. Cómo hacer que la propia exposición fuera un lugar, no representara, sino que fuera ujú, un lugar dubiliano, ¿no? Y entonces ahí creo que eso también fue determinando el tipo de obra que se iba a mostrar y sobre todo esta decisión de no construir la típica situación de galerías con obras puestas en la pared, sino otro tipo de experiencia corporal y física. Bueno, yo quería volver un poco para ya hacerte alguna pregunta sobre esta cuestión de la retrospectiva. Es decir, cómo te llegó, porque primero te llegó a ti la invitación antes que a mí, o sea, mostrar en una ciudad que es tu ciudad, en un museo que ha ido como consagrando muchos nombres, cómo recibiste ese desafío y cómo lo fuiste preguntando vitalmente. Eh, Mira, yo la idea de una retrospectiva nunca la tuve como digo, nunca tuve esa mochila, sino siempre pensé que era como un lugar intermedio, porque también era interesante para mí mismo revisitar trabajos viejos y, y pensarlos como desde otra cabeza, ¿no? Casi como decir, eh, soy un espectador más o soy una especie de fantasma fuera de mi cuerpo y quiero
quiero volver a ver ciertos trabajos, pero casi captarles como otro costado, ¿no? Eh, digamos, como otro punto de intimidad, ¿no? Eh, disculpen mi perro, ¿eh? Esto es televisión, ¿verdad? Y wow, no esperaba esto. Entonces, lo que ocurrió fue que, wow. Bueno, si se escuchan, todo bien. Ya se va a calmar. Eh, lo que ocurrió es que empecé a ver trabajos que tenían que ver con esos momentos en donde revisitar todo un momento que tenía que ver con los materiales y con la superficie del trabajo era, era de alguna manera como volver a involucrarme en el trabajo, ¿no? Casi como filtrarme como un nuevo material en esa narrativa, en esa ficción, ¿no? Desde ese punto de vista veo muy interesante la idea de revisitar trabajos. Ujú. No quizás desde un punto de vista cronológico, porque eso sí es como lapidario, sino como desde decir, bueno, ok, tenemos todas estas cartas sobre la mesa, a ver, planeemos de vuelta sobre esta geografía y veamos cómo podemos armar una nueva ecuación con algunas piezas nuevas y con piezas que son eh, como fundamentales, ¿no? Y esta muestra creo que es muy interesante como ejercicio porque, digamos, ya el ejercicio de eliminar las paredes, eliminar todo tipo de división, tenía que ver obviamente con muchos trabajos, por ejemplo con Hogar, que es un trabajo que tiene que ver con la beca Guggenheim y que está en Junín, que es provincia de Buenos Aires, y es esa suerte de descampado bueno, acá tengo el libro y digamos, esto es obviamente esa plataforma roja que mostré al principio, que es parte del premontaje, tiene que ver con este trabajo que se llama Hogar, pero que habla como de la intemperie, digamos, del cobijo y de la intemperie, ¿no? Esa especie de intersticio entre sentir la intimidad del cuerpo o de la casa y lo salvaje, ¿no? Entonces, me, todo esto me parece muy interesante como derribar fronteras, derribar muros, pero conservar cierta aura de intimidad, ¿no? Y me parece que en ese punto yo traté de tomar la actitud de alguien más que movía esas fichas, que podrían ser piezas o podrían ser viejos dibujos o nuevas obras, como si fuese otro yo, ¿no? Me parece como que esa actitud está tanto en lo físico, en la logística del montaje, de los sistemas de suspensión que, que, que intentamos en este futuro proyecto, pero también está en otro aspecto, ¿no? Está en muchas partes como de pensar esta muestra, ¿no? Incluso de romper la idea de lo cronológico, utilizando ciertas pistas Ujú. ya hechas, ¿no? Ciertas obras ya hechas. Yo creo que esos muros funcionan como años, digamos, cuando vos empezás a eliminar el tiempo, a tratar de transformar el tiempo para construir una nueva lógica de tiempo, es muy lícito tomar cosas del pasado. Y digamos, en ese sentido me parece un ejercicio mucho más arriesgado y, que proponer un proyecto totalmente nuevo, ¿no? Porque está casi imposible, ¿no? No, es decir, que de alguna forma lo que teníamos que hacer en esto era empujar al lado la operación de jerarquía o de consagración que tiene el museo, ¿no? El museo es un espacio Ujú, que quiere organizar y ujú, ponerle orden a las cosas y como artista vivo, dinámico, en relación con tu obra,
un poco el desafío era introducir ese espíritu, ¿no? Introducir un Ujú, espíritu experimental o de relectura, o sea que aunque fueran obras antiguas, se volverían contemporáneas al ujú. estar en nuevos diálogos, ¿no? Me parece que un poco ese es el ejercicio de desestructuración para poder crear una nueva situación creativa. En ese sentido, me gustaría preguntarte sobre el título, ¿no? Porque yo ya cuando llego yo como curador había sí un título, es decir, que me parece que Sí, fue lo primero que se te ocurrió antes de saber incluso cómo viste la muestra, que era este título muy potente de Hotel Palmera. Me sí. gustaría que hablaras un poco de dónde viene esa imagen de Hotel Palmera, cómo la interpretas, sobre todo en relación con esto del dentro y el fuera, que es algo que es tan Mm. potente en tu obra. Em, Mira, yo si hay algo que no hice es preparar esta conversación, pero lo único que hice es pensar el porqué del nombre, ¿no? De este proyecto. Y lo que me interesaba del nombre es que fue, digamos, primero Hotel Palmera se convirtió en un montón de cosas, casi desde un material hasta una serie de dibujos que hice en el 2011 en Skowhegan, que es este programa de residencia de verano en Maine. Y podría contar algo de eso, digamos, como que digamos, para los que no conocen el programa, digamos, es como una comunidad de artistas durante todo un verano en una suerte de campus donde tu estudio está en el medio de un bosque o frente a un lago, un paisaje muy del norte, donde yo en mi estudio tenía, en el fondo de mi estudio tenía un pozo de lodo, ¿no? Casi que era como una pileta natural de lodo. Entonces, entre muchos de los trabajos que hice, comencé a pintar con los dedos, ¿no? Como dibujar con los dedos. Y, y surgió esta idea de hacer paisajes tropicales, ¿no? Justamente el primer dibujo que hice, que después le puse Hotel Palmera, ¿no? Era casi transformar una cabaña canadiense en una especie de guarida tropical. En vez de pinos, pintaba palmeras. O sea, casi como que era una traspolación del, del paisaje, casi como una idea telepática del paisaje, como mirar al sur desde el norte, ¿no? Y con un material muy, muy tropical en un punto, pero muy grunge también, como muy esa cosa del Seattle, como de la suciedad. Entonces, Eh, empecé con estas especies como de grandes vistas de hoteles abandonados junto al mar o con palmeras, casi como una especie de cliché, de, eh, pero con una matriz totalmente americana, ¿no? Entonces, esa actitud de decir, bueno, estoy acá dibujando con este material, pero pensando que lo que estoy dibujando, lo que estoy pintando, lo que estoy produciendo está en otro lado. No importa si es el trópico, pero está en otro lado, Ujú. en un espacio, ¿no? Entonces, ese fue como el primer. Después a una serie de dibujos de distintos formatos, en ese lugar le puse Hotel Palmera. Y siempre quise revisitar, ¿no? Estas obras, porque me parecía que eran quizás más interesante incluso como la actitud, ¿no? Como casi que lo que uno produce no está ahí, sino está en otro lugar o en otra lógica de tiempo, ¿no? Y me parecía que ese romper fronteras, romper barreras, se acoplaba mucho a la muestra. Muchos años después, en conversaciones con César Aira, en cafés que nos juntamos a tomar, eh, le comenté sobre este proyecto y, bueno, él se ofreció a escribir un texto, lo cual fue como una especie de sueño hecho realidad.
total. texto que va a ser parte de una publicación futura cuando todo esto termine y cuando las cosas materiales comiencen a tener sentido nuevamente. Sí, Entonces empezamos como a hablar sobre la idea de los hoteles Palmera, ¿no? Y desde un punto totalmente distinto, ¿no? Entonces empecé a ver que día a día, como mes a mes, toda esa idea comenzaba a ser exponencial, ¿no? Casi como que Hotel Palmera podía ser incluso música. Entonces invité a mi hermano Pablo con el proyecto Centolla Society que tenemos hace rato a producir música para esos potenciales salas de hoteles, ¿no? Entonces la música era perfecta porque era, lo- paréntesis, la música va a ser parte de este proyecto. sí. Era como la mejor manera de pensar que el espacio tiene divisiones, pero a la vez no las tiene, porque la música puede pasar a través de de la mirilla de una cerradura. O sea, creo que era muy interesante también como el texto de César abordaba la música, decía que los hoteles tienen la peor música del mundo, entonces como tratar de hacer la peor música del mundo, pero tratar de producirla bien. Entonces, eh, lo que empecé a ver es que esta idea de título comenzaba a pegarse sobre muchas superficies, ¿no? Y hasta el día de hoy creo que no hubo otro título mejor y también transformar el museo en un hotel, ¿no? Me Claro. parecía muy interesante eso. Eh, Sí. Eso es sí, ¿no? Porque un poco esa cosa que hace el hotel, que es darte la bienvenida, pero que nunca te sientes del todo cómodo, ¿no? O sea, es un lugar que hay una cosa muy extraña entre hospitalidad dentro, fuera, es un lugar de tránsito, pero que tiene una ficción de permanencia, ¿no? Me parece que eso es algo que aparece muchas veces en tu obra, ¿no? O sea, la relación con el espacio, la desfamiliaridad o que reconoces generalmente como la mitad de los elementos y otros como que no o no los reconoces en su diálogo, ¿no? Y en ese sentido me pareció muy interesante esto del dentro y el fuera, ¿no? Para tomar un poco el título de sí. Lita Clark. Ujú, Y una decisión que me parece importante en esta muestra fue la de no cerrar esa ventana que da el ujú, río, ¿no? Es decir, sí. que hay un dentro y un fuera, hay un lugar muy emblemático de la ciudad, que es Puerto Madero, pero estamos dentro viendo paisajes entre tropicales, apocalípticos, Ujú, pero estamos en lugar, no estamos en un museo que es una máquina de descontextualización, pero estamos siendo recontextualizados. Es decir, todo para decir que me parece que es un título que realmente es muy adecuado a ujú, manejar esta situación de estar en un museo sin aceptar 100% las reglas del juego, ¿no? ujú. Aceptando la mayoría, pero no todas, poniendo ahí una tensión, ¿no? Sí, en ese sentido creo que siempre me interesó la fundación, el museo, porque presentaba como una ecuación difícil también, y utilizar ese ventanal yo siempre lo imaginé como un Zeppelin el museo, como realmente decía, no tenemos que tener muros acá, tenemos que tratar como de llevar la actitud de ese ventanal a, no sé, acoplarse o a sonar a la par de la obra, ¿no? Y creo que ese es uno como de los ejercicios que tratamos de hacer, ¿no? Sí, porque me parece que hay una cosa que por lo menos yo identifico, siento en tu obra, que es a ver cómo lo digo, una comodidad en la incomodidad, ¿no? Me Mm, parece que muchas veces hay situaciones que le generan a uno una sensación de estar como en desequilibrio, ¿no? Aquí hay algo que no me va bien. Creo que mm, muchos tenemos la tendencia a querer resolver esos momentos. Es como cuando entras a una fiesta y no sabes con quién hablar, ¿no? Y te sientes mm, como ahí medio desprotegido. Y me parece que justamente tu obra está en ese lugar emocionalmente, ¿no? En ujú. cómo aceptar las contradicciones y no resolvértelas, o sea, mantenerte ahí en ese punto de tensión.
Me parece que algo, o sea, de alguna forma esto de estar dentro y fuera también puede dialogar con esa temperatura emocional que por lo menos yo identifico mucho en tu obra. Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo. Creo eh, que también o sea, hay algo que hago siempre en, digamos, cuando estoy produciendo, que es tratar de como de dejar el trabajo y volver 2 días después y casi abrir como... Es algo habitual también en varios artistas, ¿no? No digo que lo hago yo solo, pero como tratar de un poco de pensarse como un extraño, ¿no? Y, y yo creo que digamos, como que esa idea eh, meditativa, ¿no? De irse un poco de uno mismo, es un poco la actitud que después uno revisando se da cuenta que las mejores obras que hiciste las hiciste de un lugar donde vos no te reconoces, ¿no? Casi como tratar de dejar el cliché que es uno y romper esa idea, ¿no? Del- sí, del cassette diario, ¿no? Como de decir, bueno, esto lo sé hacer, esto lo muevo de una manera. Es como una maniobra que sabes hacer. Pero ¿qué pasa si en esa maniobra te caes? Es como te caes de la ola, ¿no? O sea, te das un palazo. ¿Qué pasa? A ver, ¿vas a ser peor? O sea, cómo sería observarte en esa cosa desnuda, ¿no? Ujú. Y yo creo que es como la actitud que uno toma después de un montón de años de trabajo, ¿no? De tratar de que cada vez ese tropiezo sea más frecuente, ¿no? Y, y eso tiene un poco la idea, ¿no? De derribar esos muros, ¿no? De derribar esas paredes divisorias entre materiales, series y, y- porque finalmente todo es un caos, ¿no? O sea, yo me acuerdo como, sobre todo en la beca Cuitca, entre el 2003 y 2004, 2005, de donde eso es algo que trabajé mucho con Guillermo, ¿no? Yo como venía con la cabeza muy formateada de decir, bueno, esta técnica, casi así, esta técnica es para tal tipo de narrativa, esta técnica es para tal... Ujú. Y poco a poco empecé a tratar de entender que hay un montón de puentes que uno tiene que descubrir, ¿no? Donde realmente está sucediendo la cosa, ¿no? Me parece que en ese sentido, y volviendo a la muestra, nosotros proyectamos un muro donde hay muchas obras nuevas, muchas obras de muchas épocas, con muchas materialidades. Si quiere, puedo mostrar algo, ¿te Sí, parece? vamos a ver en sí. Pero como quieren. Entonces, digamos como que nada, esa era una manera también de armar ese cóctel atemporal, amatérico y casi donde la vibración se da por distintas temporalidades, por distintas materialidades, por distintas ficciones, por distintos shows. Es que eso Eh, en realidad es lo que me ha parecido como más, quizás más rico de trabajar contigo en este proyecto. Ha sido, o sea, digamos, yo creo que un artista menor hubiera tomado esta oportunidad para consagrarse a sí mismo, es decir, para confirmar lo que ya pensaba sobre su obra, ¿no? Esa me parece una operación muy entendible, muy humana. Pero me parece que lo que tú estás proponiendo, que es poder tomar este momento de visibilidad, de consagración, porque obviamente es una institución consagratoria en la ciudad, en el ámbito, para desfamiliarizar tu propia obra, ¿no? O sea, eso que decías que era como encontrar otro tú que no conocieras antes, me parece que esa conciencia del peligro de hacer una obra que se vuelva marca
o que se vuelva obvia, ¿no? Es decir, bueno, Matías Dubil es el tipo que hace carboncillos que son unos bosques con unos autitos y tal, ¿no? O sea, yo creo Ujú. que tú Sí, sí, sí. entendiste desde muy temprano, desde esto que Mm, decías antes, ya desde el inicio de los 2000, que el artista tiene que construir una imagen y desconstruirla al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que sí. hay una ida y vuelta, que eso es lo que mantiene. Entonces, un proyecto como este que viene, digamos, institucionalmente con un cierto afán de explicarte, yo creo que ahí tú entras como a mover esos marcos de una forma, vamos, que me parece muy inteligente y Mm, muy adecuado eh, para el tipo de obra que haces y tu trayectoria, ¿no? ujú. Una observación, no más. De hecho, me estaba acordando que fue en esa beca Cuica que nos conocimos por primera vez, si no me equivoco. Creo que Fue, sí. fue ahí cuando estabas Mm, empezando y luego tu primera muestra en Alberto Sendros, es mm, decir, hace ya muchos años. sí. Eh, y, y nada, entonces me parece que también seguir como esa trayectoria y poder ver cómo, que es algo que hablamos, ¿no? Que tu obra no tiene un desarrollo lineal, o sea, si bien uno puede identificar épocas, no están las sedas al comienzo, hay momentos, pues eso, que empiezas a trabajar más con el barro, después son momentos que empiezas a trabajar sanguínea, pero que igualmente hay puentes que se trazan de repente del 2005 al 2015, ¿no? Y hay otra Sí. obra del 2007 que dialoga con otra, ¿no? Es decir, que que es una obra que resiste un poco esa temporalidad o resiste una idea de progreso, ¿no? No creo que Mm. sientas que vas progresando en una dirección, sino así. Bueno, hay alguien que nos está pidiendo que mostremos, entonces A mostremos ver, imágenes. eh, a ver qué podemos, qué Mucho más puedo- interesante ver obra que ver nuestras caras. a ver. Em, bueno, a ver, voy a tratar de setear esto. Esta es una imagen de una de esas piscinas que hacía en 2004, 2003. Son obras que, digamos, que tienen que ver digamos, es simplemente tinta sobre yo en esa época, entre el 2002 al 2005, era una época de experimentación sobre distintos materiales, entonces como me interesaba este trabajo de encontrar materiales no convencionales y tratar como de meterme en el material, ¿no? Entonces, este material se usa para filtrar agua en las piscinas, ¿no? Pero me interesaba este tema como, bueno, la foto no es tan buena, pero el tema del deshilachado, ¿no? Es como que de alguna manera eh, todo esto se conectaba también con los errores en los videos VHS cuando empieza a aparecer la línea en la rayadura del cabezal. Y me interesaba mucho ese momento porque para mí era como una llama de esperanza, era decir, ese es el momento en el corrimiento de una hebra de hilo. O sea, para explicarlo rápidamente, es muy básico. Primero dibujaba y después corría de los hilos del soporte. Entonces, ya digamos, como esa actitud me hacía pensar que yo podía como infiltrarme en la narrativa, ¿no? Entonces, digamos, como empecé a pensar como que bueno, también la imagen era un poco infiltrar, era como una pileta sumergida en el medio del mar, ¿no? La imagen era un poco infiltrarse en el medio de ese mar, que después resulta que era como infiltrarse en la mente, ¿no? Era casi como una incisión, ¿no? Entonces, todos estos dibujos muy psicodélicos trataban como de todos estos trabajos sobre distintos soportes trataban un poco de eso, era la manera, de qué manera yo me voy a infiltrar en esa narrativa. Ujú. Pero si esa narrativa la estoy produciendo, de alguna manera es como infiltrarme dentro de mí mismo. Entonces, como
estaba todo ese tire y afloje entre el layer, lo finito de la pieza, como la angostura como del material y lo gigante de toda esa ficción, ¿no? Entonces, como por momentos esa cosa omnipresente del gran paisaje y por momentos decir, no, pero hay una manera muy terrenal de meterse ahí. Es a Ujú. través de los hilos de ese soporte. Y, bueno, nada, esa es una imagen que apareció ahora. Esta es otra imagen perdón, me querías preguntar algo. No, 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 no. Iba a sugerir que pasáramos a ver otros tipos de Sí. soporte como este, por ejemplo. Esta es una obra que se llama Traveling, que esto es post experimentación sobre soportes no convencionales, podría decir. Esto es en el 2005 en la Galería Sendros. La obra se llama Traveling y después de esos años de experimentar sobre distintos soportes, empecé directamente a empezar a trabajar sobre dibujos con materiales muy escolares, ¿no? Como estos crayones. Entonces, lo más interesante de esto para mí es cómo eh, toda esa modificación que yo hacía sobre el soporte, sobre la superficie de los materiales, comenzaba a ser casi digamos, casi comenzaba a ser como una actitud, como decir, bueno, yo voy a modificar estos paisajes, yo voy a, no sé, derretir esas montañas, digamos, yo soy la gente que acciona sobre estas geografías, ¿no? Congelar los mares, derretir montañas, cortar rocas, casi como crear una serie de propias catástrofes, ¿no? Entonces, como si me pongo el cassette y empiezo a explicar la obra como secuencialmente, sí, podría decir que tenía mucha lógica, porque yo venía como de modificar la superficie del soporte, pero de repente empecé a modificar las geografías mentales, ¿no? Casi como decir, bueno, el dibujo, tanto que el dibujo como la pintura, es como una convención, nadie se pregunta de qué está hecho. Entonces, bueno, pasá directamente a la narrativa. Y un poco tenía Una que ver, pregunta, Matías, quería preguntar, ¿estas imágenes son imágenes que, digamos, están en tu cabeza y tú las vuelcas al trabajo o van surgiendo a medida que los vas dibujando? eh, mira, es algo como que me pregunté muchas veces también porque eh, hay varios sistemas de trabajo y de hecho es algo como que hablé muchas veces con César Aira porque a mí también me interesaba cómo era la geometría de la producción de su obra y hablando de cómo yo generaba la obra, cómo yo avanzaba sobre ese paisaje, había como varias actitudes que después me di cuenta, ¿no? Estas estos trabajos tienen que ver sobre todo estos trabajos, ¿no? Que eran como grandes series de dibujos, como grandes microrelatos, era como el avance de a pie de gigante sobre una geografía invisible por momentos. Entonces cada paso era como una nueva visualización, ¿no? Casi como una nueva imagen. Entonces, francamente lo que me pasaba era como que según mis ganas o según mi energía yo iba avanzando en ese espacio como si fuese la punta de lanza, ¿no? Como casi al encuentro, casi como la actitud del dibujo como la actitud se podría decir como de expedicionario, ¿no? Eh, y, y un poco tiene que ver con eso, con imaginar, decir, mira, voy a dibujar esta llanura con este río. Ah, pero ¿qué pasa allá en el horizonte? Bueno, pasa esto. Entonces ese pasa esto era como
otro dibujo y otro dibujo. Era como casi una, una rueda infinita, ¿no? Y muy difícil abandonar estas series porque como es, como la palabra lo dice, una serie, ¿no? Entonces, sobre todo en estos armados, así que empecé a hacer en esta época, en el 2005, la actitud era un poco eso, era ir avanzando, planeando sobre geografías imaginarias y plantándolas en papeles chiquitos, grandes. Y un poco esa era una manera de dibujar, ¿no? Después cambié, ¿no? Creo que los dibujos de gran formato era más una mirada más estática, más a lo Caspar Friedrich, ¿no? Más a estar en una vista como favorable, confortable, y decir, mirá lo que pasa ahí abajo, ahí viene esa ola, ahí viene ese viento. Pero era como un paneo muy grande de todo esto que en un momento estaba articulado en micro frames, ¿no? Eh, y esa era una manera como de decir, bueno, una manera del dibujo, ¿no? Eh, Yo me pregunto, Matías, ¿cómo es yo sé que tú dibujas de forma como casi compulsiva, ¿no? Y sí. ¿cómo haces, digamos, para llegar a, pues tus dibujos a mí me comunican por lo menos que estás en un estado mental muy particular para poder Ujú, realizar esa imagen. sí. Eh, ¿Tú haces una preparación anterior? ¿Es el propio, o sea, tienes horario de trabajo? ¿Es algo, cómo es tu relación con el hacer, con el papel, con el material de dibujo, con las obras, si las descartas, si las guardas, cómo es ese proceso? Eh, es un proceso que va cambiando según como el momento de la vida, ¿no? También, porque ahora, bueno, vivo entre Mar del Plata y Buenos Aires. Obviamente no se puede analizar desde la hora porque esto es lo que estamos viviendo es una norma nueva pero hablando de la lógica de hace un mes atrás, ¿sabes? eh, Mira, digamos, como cada nuevo proyecto, cada nuevo trabajo es como más allá del sistema o la dinámica del trabajo, es como proponerme estar en lugares donde no estuve antes, ¿no? Entonces, si bien hay cosas, hay trabajos que son similares, pero están un poco corridos. La realidad es como eso es casi como decir, yo estuve por acá, pero no es lo mismo. Esto es como un espejo de donde estuve ayer. Entonces, para mí, algo digamos, como una continuidad de la que puedo decir, bueno, o un desafío es cada nuevo trabajo, estar en nuevos lugares, ¿no? O experimentar un sí, como una sensación de extrañeza, ¿no? Como un nuevo aroma, ¿no? Como casi como un mood nuevo, como que decís, esto es parecido, pero no es lo mismo, ¿entendés? Entonces, yendo como concretamente al sistema de trabajo, Ujú. no hay un sistema de trabajo. En general siempre me gusta por lo menos hacer igual por año una residencia o cada un año y medio, estar en un lugar nuevo y ver cómo me acomodo a ese nuevo espacio, ¿no? A ese nuevo estudio. Y eso es algo como que tiene que ver eh, eso es algo que he venido haciendo por lo menos desde el 2005 hasta ahora, casi como religiosamente, ¿no? Tratando de buscar eso, tratando de buscar al menos una temporada por año, pasarla en otro lugar, eh, porque me parece que eh, en mi caso, cuando me acostumbro mucho a algo, es como que empiezo a perder como la magia
Y hay un proyecto que tiene que ver mucho con esto, que es el proyecto que hice con el Drawing Center en Alaska, Sí. que ese, que ese fue un proyecto largo que comenzó en el 2009, en el 2008 en realidad, y terminó con una presentación de una publicación en el 2013. Pero todos esos 5 años fueron como un entrenamiento para el futuro, ¿no? Para decir, básicamente, bueno, acá voy a mostrar un libro que este es el libro que editó Brett Littman, Ujú. Hermoso que, ese libro, sí. que este libro tenía tres capítulos y básicamente cada capítulo es un estadio mental, ¿no? Rápidamente, por qué traigo este proyecto? Porque tiene que ver con un poco con esta pregunta y, y ese proyecto se divide en 3 capítulos. Uno como un viaje mental, donde acá ya estaba esta actitud como de lo telepático, ¿no? Decir, bueno, voy a imaginar Alaska, desde todo lo que es Alaska, sus clichés, sus no clichés, desde Buenos Aires, desde mi estudio en Buenos Aires en el 2008. Después fui 2 meses y medio a Alaska en un motorhome, entonces ahí empezó como la idea de empezar a trabajar eh, en esta cosa de romper la frontera de lo geográfico, pero también pensar que estoy trabajando dentro del descampado mental, ¿no? Y después un último capítulo que hice en el 2012, que son como memorias de eso. Entonces, ese último capítulo en donde utilicé papel rojizo, rosa, que era un color que me ayudaba a tener una suerte como de amnesia, ¿no? Y en donde, voy a abrirlo acá. Este es el último capítulo y tenía que ver con esas memorias, ¿no? Y bueno, es difícil mostrar acá, pero empezar bueno, esa división de los 3 capítulos, como el antes, el durante y el después. Ahí empezó un poco esta actitud como del jumping, ¿no? De decir, bueno, yo no sé si es mi personalidad, pero cuando estoy muy cómodo en un lugar trato de saltar, incluso si es dentro de mi propia mente. Entonces, casi como que ahí en ese proyecto, que fue como todo un aprendizaje, a decir, mira, la manera de producir mi obra es no fija, digamos, que es una obra que, que se hace desde distintos lugares. Quizás a veces es similar, ¿no? Pero para mí, proyecto tras proyecto, trato como de saltar, ¿no? De un lado al otro. Y un poco ese fue como un máster, ¿no? Como de decir, bueno, estoy acá en el medio de la nada, en el Yukon, pasando Fairbanks, y estoy acá, y decir, ¿y cómo es mi trabajo desde acá? A ver, y yo no sé cómo es mi trabajo desde acá. Tengo que pensar desde acá, eh, con todo lo que es pensar en la distancia geográfica, pero también en la distancia mental, porque ese fue un proyecto en donde la línea donde la distancia geográfica y la distancia desde la superficie hasta el fondo hasta lo más profundo de la mente en que estás llegando en ese momento, se igualaban, ¿no? Entonces, ese era un poco. Ahí me di cuenta, en el medio de ese lugar, en la tundra, me di cuenta que había un puente entre la lejanía geográfica y la lejanía mental, ¿no? Entre la lejanía de la superficie al fondo del basement, mental basement, digamos. Entonces ahí se puso interesante, ¿no? Ahí, esa pregunta, porque decir, bueno, ¿cuál es la dinámica de trabajo? Y la dinámica de trabajo, si puedo decir, es como tratar como de que el fondo no sea tan estable. O sea, yo me muevo como en islotes, ¿viste? Pero cuando el islote se hace un continente, y prefiero saltar al agua. Déjame, Si la metáfora lo sirve, digamos. sí.
Hablando de metáforas, pienso en tu estadía en el motorhome ahí en Mm, medio de ese paisaje tan grande en Alaska. Y en los 5 minutos que nos faltan, quería ir al tema inevitable, que es la cuarentena y la situación ujú. actual en la que estamos en un confinamiento. Y Sí, esta situación que acabas de describir, de estar como en un espacio físico, pero tratando de desfamiliarizar o de imaginar ujú. o de saltar de islote en islote o de paisaje en Sí, paisaje, parece que hoy lleva como otro tipo de relevancia, ¿no? Y sí, además con una muestra interrumpida, que es por donde empezamos. Entonces, en nuestras comunicaciones, en un momento con Lara, vimos que tú estabas como dibujando mucho y entre todos se nos ocurrió que compartir esos dibujos como una especie de diario de cuarentena Hotel Palmera ujú. con el público. Entonces son dibujos que se suben diariamente a la cuenta de Instagram de Museo Fortabat. Y quería si pudieras enseñarnos algunas de esas Ok. imágenes por aquí y Ujú. como de forma de despedida y que nos Sí, cuentes un poco cómo se relaciona esto con este momento, con la muestra, con el museo, con todo lo que sí. hemos venido hablando. Bueno, ahora voy a tratar de setear bien esto. Em, bueno, bueno, obviamente estamos como en el medio del pre-montaje y bueno, surgió esto que es como el aislamiento, ¿no? Y en esto, bueno, eh, digamos como comencé estas, comencé un poco también a revisar como diarios de, digamos, como de proyectos que había hecho en varios lugares, en las Galápagos, digamos, esta cosa como de pequeño diario, de cotidiano, así sobre todo de interpretar cómo actúa como digamos, como la realidad sobre uno, ¿no? Y yo visualizaba mucho la muestra y empecé a decir, bueno, la muestra, o sea, casi como que me iba planeando a Buenos Aires y pensaba como algunos dibujos que tenían que ver con el lugar, pero como que salían, ¿no? Casi como salir de ese Zeppelin, ¿no? Y mirarlo como desde el afuera, ¿no? Y empezaron a surgir como muchos dibujos que tenían que ver con la actitud de la muestra, eh, y, y volvían como algunas a ciertas como lógicas del montaje que decidimos, como esa idea de suspensión, de las obras y de eliminación de los muros. Entonces, nada, surgieron imágenes que tenían que ver con, al principio con una especie de diario de cuarentena, como que es algo, digamos, como un concepto ya mundial, ¿no? Gente que hace cosas en su casa y pero yo pivoteaba todo el tiempo sobre sobre esta muestra, ¿no? Que había quedado encapsulada en el Castillo de Cristal, ¿no? Entonces empecé a producir estos trabajos que eran una como respuesta, ¿no? A, casi como un plan B de muestra, ¿no? Como decir, no me aguanto no estar montando la muestra y bueno, entonces esto es una gran serie de dibujos que esto es acá estoy revisando dibujos pasados igual. Pero en estos escaneos también tenía que ver eso. Es como, ¿por qué estoy escaneando este trabajo? Y obviamente tiene que ver con Hotel Palmera, y, o sea que no era solamente producir obras, sino que escanear, utilizar el escáner y empezar a escanear eh, trabajos que tenían que ver con otros proyectos que obviamente se reflejan en la muestra como Hogar, que es un proyecto que está reflejado en la muestra, o como esta serie de dibujos que hice en Galápagos en el 2015. Eh, y
Y después, bueno, empezó a surgir como un trabajo nuevo que tiene que ver con con estos dibujos, les voy a mostrar ahora y creo que con eso ya, que sí son bien, o sea, es casi como que esto tiene que ver con la pregunta que me decías, cómo dibujás y tiene que ver con una cuestión como de gimnasia mental, ¿no? Como entrenamiento. En un momento es, hay como una llave donde empezás a fluir en esa realidad y ya casi que no cuesta, ¿no? Y es casi como una cosa que es muy natural, ¿no? Decir, bueno, me levanto, voy a hacer este dibujo, tuve una imagen de estas algas y esta chica en esta especie de vehículo alga, eh, o estas como valquirias volando alrededor de estas iglesias medievales. Algo que tiene que ver, que tiene que ver mucho con esto que es como de esto que hablábamos, ¿no? De esta actitud del interior y el exterior. Estos son como unos aros de luces que, que muestran que la rama en realidad no es tan una rama, es como otra cosa, ¿no? Casi todo esto va hilvanando como un montón de, de imágenes que empiezan como a ser exponenciales, ¿no? Casi como que cuando pasó todo esto empezó a explotar como la cabeza, ¿no? Que decir, yo tengo que salir de estas ventanas, de esta puerta, de este lugar y empezar a transformar este proyecto como, empezar a hacer como un lado B, ¿no? De este proyecto. Ujú. Y creo Eh, que además, sí, sí, yo te sí. escucho. No, que se nos acaban creo que esto Ah, se corta a la hora. sí, Eh, pero creo que hay algo interesante que pasa aquí, que es, o sea, con todo lo que está circulando en este momento, ¿no? Es como si nos hiciera falta una imaginería para entender este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno invisible. Y esta, o sea, muchas veces usas unos, como estamos viendo, ¿no? Imágenes apocalípticos, sí. claustrofóbicos. Ujú. Esta es Entonces, recontra. alguien hizo el comentario, creo que Ana María Batistosi, que las imágenes contextualizan con los tiempos y creo que está pasando eso, ¿no? Que curiosamente tenemos otro punto de entrada a tu obra que no Ujú. fue buscada y no fue deseada, pero bueno, que ahí está. Entonces, hay que pensar que no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que este paréntesis no es un paréntesis vacío, no es un paréntesis estéril, sino un paréntesis que se ha resignificado, que se ha cargado con otro significado, con otras obras, con otro sentido. Y bueno, creo que eso siempre hay que agradecerlo. Con eso, quería agradecerte a ti, Matías, por tu tiempo, por tu generosidad, al Museo Bueno, Fortabat por toda eh, por todo increíble, la generosidad con la que has recibido este proyecto y cómo se ha adaptado también. Y bueno, a toda la gente que nos ha acompañado en este live, nuestro primer live. Así que, bueno, muchas gracias a todos, gracias sobre todo a ti, Matías. bueno, Y no, bueno, gracias. nada, un fuerte Inmensamente abrazo. agradecido también a vos, al museo, a la gente que, que nos siguió. Y bueno, vamos a tratar Eh, de dar lo y a mejor. Lara, que tendría que estar aquí con nosotros, Que a que Lara, ya ya estará. hablaremos con Lara. Bueno, Eso. bueno, Bueno, pues un abrazo y hasta luego a bueno, todos. bueno, hasta luego.